Durante milenios, la humanidad ha alzado la vista hacia el firmamento nocturno para encontrar consuelo en la presencia imperturbable de la luna. La hemos visto como un centinela silencioso, una esfera de roca muerta y polvorienta que simplemente cuelga en el vacío, atrapada en un baile gravitacional eterno con la Tierra. Para los antiguos, era una deidad. Para los astrónomos del siglo XX, era un fósil geológico, un mundo que exhaló su último suspiro volcánico hace miles de millones de años y que, desde entonces, solo se ha dedicado a acumular cicatrices en forma de cráteres. Sin embargo, en la última década, esa imagen de estatismo absoluto ha comenzado a desmoronarse bajo el peso de nuevas evidencias científicas. Algo muy raro está pasando en la Luna, algo que desafía nuestra comprensión de cómo mueren o se mantienen vivos los cuerpos celestes. Lo que antes considerábamos un cadáver espacial está mostrando signos de una vitalidad inquietante, una actividad interna que está transformando su fisonomía de maneras que apenas empezamos a comprender. La revelación más perturbadora es que la Luna, literalmente, se está encogiendo. No es una metáfora poética, sino un proceso físico, brutal y medible. Al igual que una uva que se transforma en una uva pasa, perdiendo su volumen y dejando que su piel se arrugue y se quiebre, el interior de la Luna se está enfriando. Este enfriamiento global provoca que el satélite se contraiga sobre sí mismo. Se estima que su circunferencia se ha reducido unos 50 metros en los últimos cientos de millones de años. Una cifra que, aunque parece pequeña en la escala cósmica, tiene consecuencias catastróficas para su corteza. Al contraerse, la capa exterior de la Luna, que es rígida y quebradiza, se rompe. Se forman lo que los geólogos denominan fallas de empuje, donde secciones de la corteza son empujadas hacia arriba, unas sobre otras, creando acantilados o escarpes lobulados que se extienden por kilómetros. Pero lo más fascinante y aterrador es que este proceso no es un eco de un pasado remoto, es un evento del presente. Estas fracturas están vivas y su movimiento genera los llamados lunamotos o terremotos lunares. A diferencia de los sismos terrestres, que suelen disiparse en cuestión de segundos o un par de minutos gracias a la estructura interna hidratada y absorbente de nuestro planeta, la Luna es un cuerpo extremadamente seco y rígido. Cuando se produce un temblor allí, la Luna vibra como un diapasón de acero. Las ondas sísmicas rebotan y se propagan sin encontrar resistencia, haciendo que el suelo se sacuda violentamente durante una hora o más. Imaginen estar en una superficie que no deja de temblar, un mundo donde la estabilidad es una ilusión y donde el suelo bajo sus pies se está arrugando activamente mientras el núcleo se enfría en el vacío absoluto. Este descubrimiento es solo la punta del iceberg de una nueva era de la exploración lunar. Durante décadas, la narrativa oficial dictada por las misiones Apolo fue que la Luna era un lugar químicamente simple y geológicamente inerte. Pensábamos que lo sabíamos todo. Pero la llegada de sondas modernas, como el Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, de la NASA y la misión india Chandrayaan, ha despedazado esa arrogancia. Nos hemos dado cuenta de que el satélite es un entorno dinámico, una frontera de misterios físicos que desafían las leyes de lo que creíamos posible en un entorno sin atmósfera y expuesto a la radiación constante. La Luna ya no es ese objeto pasivo que refleja la luz del Sol. Es un laboratorio de fenómenos anómalos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, pero que están grabados en su propio suelo. Uno de los enigmas que más ha desconcertado a la comunidad científica es la presencia de agua donde se supone que no debería existir. Durante mucho tiempo, la teoría dominante sostenía que el agua solo podría sobrevivir en la Luna en forma de hielo, atrapada en el fondo de cráteres situados en los polos, donde la luz del Sol nunca llega y las temperaturas caen por debajo de los 200 grados bajo cero. Sin embargo, detecciones recientes han confirmado la presencia de moléculas de H2O
en el lado iluminado de la Luna, en zonas que reciben un castigo solar directo y donde las temperaturas alcanzan niveles que deberían evaporar cualquier rastro de humedad instantáneamente. ¿Cómo es posible que el agua sobreviva al calor extremo sin escapar al espacio? Las teorías apuntan a que las moléculas de agua podrían estar atrapadas dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico o escondidas entre los granos del regolito lunar, protegidas por una microestructura que apenas comprendemos. Este hallazgo cambia las reglas del juego para la futura colonización humana, pero también nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde viene este agua y qué mecanismos desconocidos la mantienen anclada a una superficie tan inhóspita? Mientras intentamos descifrar la química del agua, la superficie lunar nos presenta otro rompecabezas visual y magnético, los Lunar Swirls o remolinos lunares. Si uno observa detalladamente regiones como la del cráter Reiner Gamma, se encontrará con patrones sinuosos, formas claras y oscuras que parecen pinceladas fantasmales sobre el gris monótono del suelo lunar. Estos remolinos no son elevaciones ni depresiones, son marcas visuales que coinciden con algo invisible, anomalías magnéticas locales. La Luna no posee un campo magnético global como la Tierra, que nos protege de la radiación solar. No obstante, en estos puntos específicos existen manchas de magnetismo intenso que actúan como pequeños escudos regionales. Estos campos desvían el viento solar, evitando que las partículas cargadas oscurezcan el suelo, lo que crea ese contraste visual de remolinos claros. Lo verdaderamente extraño es el origen de estos imanes aislados. Algunos científicos sugieren que son restos de un antiguo campo magnético que la Luna poseyó hace eones, mientras que otros proponen que son el resultado de impactos de cometas o eyecciones volcánicas ricas en materiales magnéticos. Son, en esencia, fantasmas de una actividad interna o externa que no encaja con la imagen de un mundo muerto. A esto se suma un misterio histórico que ha perseguido a los astrónomos desde la invención del telescopio: los fenómenos lunares transitorios, LTP por sus siglas en inglés. Durante siglos, observadores tanto aficionados como profesionales han informado de destellos repentinos de luz, nubes de colores difusos que oscurecen temporalmente el fondo de los cráteres, o cambios inexplicables en el brillo de regiones específicas, siendo el cráter Aristarco uno de los focos más activos. Durante mucho tiempo, estos informes fueron descartados como ilusiones ópticas o errores de observación. Sin embargo, la persistencia de los testimonios y la captura de algunos de estos eventos por cámaras modernas sugieren que algo está ocurriendo. Algunos de estos flashes pueden atribuirse al impacto de meteoritos que golpean la superficie, pero las nieblas y los cambios de color apuntan a algo más profundo: la posible liberación de gases desde el interior de la Luna. Si la Luna está liberando gas, significa que todavía hay bolsillos de actividad térmica o química en sus entrañas. Una exhalación esporádica de un mundo que se resiste a quedar completamente inerte. Aristarco, con su brillo anómalo, sigue siendo un recordatorio de que nuestra vecina nos oculta secretos que no se pueden explicar simplemente con el análisis de rocas inertes. Pero quizás el descubrimiento más colosal y físicamente imponente se encuentra en el lugar más difícil de observar: el lado oculto de la Luna. Bajo la inmensa cuenca de Aitken, en el polo sur lunar, los científicos han detectado una anomalía de masa de proporciones titánicas. Se trata de una estructura metálica enterrada a cientos de kilómetros de profundidad, tan vasta y pesada que está alterando activamente el campo gravitatorio de la región, hundiendo el suelo de la cuenca bajo su propio peso. Las dimensiones de esta masa son difíciles de procesar. Se estima que contiene una cantidad de metal suficiente para llenar una región 5 veces más grande que la isla de Hawái. ¿Qué hace una estructura así allí abajo? La hipótesis principal sugiere que se trata del núcleo remanente de un asteroide metálico gigante que colisionó con la Luna hace unos 4.000 millones de años.
En lugar de hundirse hasta el centro de la Luna o dispersarse, este núcleo quedó atrapado en el manto lunar, como un proyectil incrustado en un muro que nunca fue extraído. Esta anomalía no solo redefine lo que sabemos sobre la formación de cráteres, sino que convierte al polo sur lunar en el lugar más extraño y gravitacionalmente inestable de todo el satélite. Todo este conjunto de anomalías, la contracción global, los terremotos persistentes, el agua imposible en el lado diurno, los remolinos magnéticos, las luces fantasmales y la masa metálica enterrada, nos obliga a reescribir nuestra relación con la Luna. Hemos pasado de verla como un objeto de estudio terminado a verla como un enigma activo. Lo extraño que está sucediendo en la Luna no es necesariamente sobrenatural, pero es ciertamente extraordinario. Es el recordatorio de que el universo todavía tiene la capacidad de sorprendernos con lo que tenemos más cerca. A medida que las misiones del programa Artemis se preparan para llevar a los seres humanos de regreso a la superficie lunar, esta vez para quedarse, no iremos simplemente a caminar sobre el polvo. Iremos a investigar un mundo que está cambiando, un mundo que vibra, que se encoge y que guarda en su interior los restos de colisiones cósmicas y procesos físicos que aún no comprendemos del todo. La Luna nos está hablando a través de sus vibraciones y sus anomalías. Lo que hoy llamamos misterio, mañana será la base de nuestra supervivencia como especie multiplanetaria. Cada lunamoto es una lección de geofísica. Cada molécula de agua en el mar de la tranquilidad es una promesa de recursos, y cada remolino magnético es un mapa hacia una tecnología de protección que aún debemos desarrollar. Estamos ante el amanecer de una nueva astronomía, una donde la Luna ya no es el telón de fondo de nuestras noches, sino el protagonista de una historia de transformación constante. El satélite que creíamos conocer es, en realidad, un extraño que apenas acabamos de saludar. Algo muy raro, en efecto, está pasando allá arriba, y es nuestra responsabilidad y nuestro destino descubrir exactamente qué es antes de que el siguiente gran temblor lunar vuelva a sacudir los cimientos de nuestra ciencia actual. El silencio de la Luna ha terminado. Ahora empieza el tiempo de las respuestas. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo a 384.400 kilómetros sobre nuestras cabezas, debemos primero despojarnos de la arrogancia de nuestra escala temporal humana. Tendemos a creer que lo que es antiguo es, por definición, inmutable. Durante siglos, la Luna ha sido el epítome de la quietud, un mausoleo celestial de roca y polvo que ha servido como el cronómetro perfecto de nuestra historia. Sin embargo, la ciencia moderna, armada con ojos electrónicos de una resolución sin precedentes, ha comenzado a notar algo que desafía la naturaleza misma de un mundo que dábamos por muerto. La Luna se está haciendo más pequeña. No es un efecto óptico ni una fluctuación gravitacional pasajera, es una metamorfosis física, lenta pero implacable, que está desgarrando su propia piel. Imaginen una uva fresca, densa y llena de jugo. Si dejamos esa uva al sol, con el tiempo perderá su humedad interna, su volumen disminuirá y su piel, que antes era perfectamente lisa, comenzará a plegarse sobre sí misma, creando una red de arrugas y surcos. La uva se convierte en una uva pasa. Este proceso de contracción térmica es, en una escala colosal y geológica, lo que le está sucediendo a la Luna. Pero a diferencia de la uva, la Luna no está perdiendo líquido, sino algo mucho más fundamental para la existencia de un cuerpo planetario: calor. El núcleo de la Luna, ese remanente incandescente de su formación violenta hace 4.500 millones de años, se está enfriando. A medida que este calor interno se disipa en el vacío gélido del espacio, el volumen total del satélite disminuye. Se estima que su circunferencia se ha reducido a aproximadamente unos 50 metros en los últimos cientos de millones de años. Podría parecer una cifra insignificante para un objeto que tiene más de 3.400 kilómetros de diámetro, pero en el mundo de la geofísica de cuerpos sólidos,
Una contracción de 50 metros es una fuerza de una violencia inimaginable. La corteza lunar, a diferencia de la piel elástica de una fruta, es rígida, frágil y quebradiza. No tiene la flexibilidad necesaria para simplemente acomodarse a un interior que se encoge. Por el contrario, cuando el núcleo se contrae, la superficie se ve obligada a fracturarse para aliviar la presión. El resultado es la formación de lo que los geólogos denominan fallas de empuje o escarpes lobulados. Estas son, en esencia, gigantescas cicatrices donde una sección de la corteza lunar es empujada hacia arriba, cabalgando sobre la sección adyacente. Son muros de roca viva que se elevan decenas de metros y se extienden por kilómetros a través de las llanuras polvorientas. Lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente inquietante es que estas fallas no son reliquias de un pasado geológico distante. Gracias a las cámaras de alta resolución del Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, hemos podido observar que estos escarpes están frescos. No están cubiertos por los miles de microcráteres que deberían haber acumulado si tuvieran miles de millones de años. Están limpios, definidos y, lo más importante, están activos. Esta actividad se manifiesta de una forma que ha dejado atónitos a los sismólogos, los lunamotos o terremotos lunares. Para entender la extrañeza de un lunamoto, primero debemos mirar bajo nuestros propios pies. En la Tierra, la gran mayoría de los terremotos son causados por la tectónica de placas, un proceso donde inmensas balsas de corteza flotan sobre un manto viscoso y caliente. Además, la Tierra es un planeta húmedo, no solo en sus océanos, sino en la estructura misma de sus minerales, que contienen agua a nivel molecular. Esta humedad actúa como un lubricante y, más crucialmente, como un amortiguador. Cuando un terremoto ocurre en la Tierra, las ondas sísmicas viajan a través de una estructura que es, en cierto modo, esponjosa. La energía se disipa rápidamente. Un terremoto potente puede durar unos segundos, quizás un par de minutos en casos extremos, antes de que las vibraciones sean absorbidas por el planeta. En la Luna, las reglas del juego son radicalmente distintas. La Luna es un cuerpo extremadamente seco y rígido, un bloque de roca sólida que ha sido cocinado por el vacío y la radiación. Cuando una de estas fallas de empuje se activa debido a la contracción del satélite, la energía liberada no tiene a dónde ir. No hay agua. No hay capas viscosas que absorban el impacto. La Luna reacciona ante un sismo como si fuera una campana de cristal gigante o un diapasón de acero. Una vez que se golpea, la vibración reverbera una y otra vez, rebotando de un lado a otro a través de la estructura interna sin encontrar resistencia. Los sismómetros dejados por los astronautas de las misiones Apolo 12, 14, 15 y 16 entre 1969 y 1972 registraron datos que, durante décadas, fueron malinterpretados o simplemente archivados como ruidos de fondo. Sin embargo, al reanalizar esos datos con algoritmos modernos, descubrimos una realidad escalofriante. Los lunamotos pueden durar más de una hora. Imaginen un terremoto de magnitud 5.0 o 5.5 en la escala de Richter que, en lugar de ser un sacudón violento y breve, se convierte en una vibración continua que no cesa. Durante 60 minutos, el suelo bajo sus pies no deja de moverse. Para cualquier estructura humana, como las bases que planeamos construir para el programa Artemis, esto representa un desafío de ingeniería sin precedentes. No es solo la intensidad del sismo, sino la fatiga de materiales provocada por una oscilación tan prolongada. Pero hay un factor adicional que añade una capa de complejidad casi poética a este fenómeno: la influencia de la Tierra. Aunque la causa principal de que la Luna se encoja es su enfriamiento interno, hemos descubierto que la ubicación de estas fallas de empuje no es aleatoria. Hay una correlación directa entre los momentos de mayor actividad sísmica y la posición de la Luna en su órbita alrededor de nuestro planeta. Cuando la Luna está en su apogeo, el punto más lejano de su órbita, las fuerzas de marea de la Tierra
ejercen una presión adicional que parece ser el gatillo final que hace que la corteza ya estresada finalmente se quiebre. Es un recordatorio de que, aunque la Luna se esté encogiendo por su propia cuenta, sigue estando atrapada en un abrazo gravitacional con nosotros, un abrazo que, irónicamente, la está ayudando a fracturarse. Si camináramos hoy por el polo sur lunar, cerca del cráter Shackleton, no veríamos un paisaje estático. Estaríamos caminando sobre un campo de minas geológico. Las crestas que veríamos en el horizonte no son montañas formadas hace eones, sino los bordes afilados de una contracción global que está ocurriendo justo ahora. Cada vez que la Luna se encoge 1 milímetro más, la presión aumenta hasta que, en un punto invisible bajo el regolito, la roca se rinde. El sonido no viajaría por el vacío, pero sentiríamos a través de nuestras botas un zumbido profundo, una nota baja y persistente que nos indicaría que el mundo bajo nosotros está perdiendo su integridad estructural. Este descubrimiento ha destruido la vieja idea de la luna fósil. Durante la era Apolo, se pensaba que la Luna se había enfriado por completo, hace 3.000 millones de años, y que su historia geológica había terminado entonces. Ahora sabemos que nos equivocamos. La Luna está viva, al menos en un sentido geofísico. Está en su agonía térmica, sí, pero es una agonía que se manifiesta con movimientos tectónicos activos. Esto cambia por completo nuestra estrategia de exploración. Ya no podemos simplemente aterrizar en cualquier lugar plano y esperar que sea seguro. Debemos mapear las fallas, entender el ritmo de las vibraciones y prepararnos para un entorno que, lejos de ser un refugio inerte, es un cuerpo que está sufriendo espasmos de contracción. La escala de tiempo de la Luna es vasta, y su encogimiento de 50 metros es solo un suspiro en su existencia. Pero para nosotros, los efímeros habitantes de la Tierra, que buscamos convertirla en nuestro segundo hogar, este fenómeno es una advertencia. La Luna no es una plataforma de lanzamiento muerta. Es un mundo con una dinámica interna propia, un lugar donde el suelo se arruga y el núcleo se enfría, generando un eco sísmico que puede durar una eternidad en términos humanos. Al estudiar estos lunamotos, no solo estamos aprendiendo sobre la Luna, sino que estamos presenciando el destino final de muchos mundos rocosos. Estamos viendo, en tiempo real, cómo un cuerpo celeste intenta mantener su forma, mientras el calor, la sangre vital de la geología, se le escapa entre los dedos hacia el infinito negro. Por lo tanto, cuando miramos hacia arriba y vemos esa esfera plateada, debemos recordar que su belleza serena es una máscara. Debajo de ese resplandor tranquilo, la Luna está luchando contra las leyes de la termodinámica. Se está quebrando, se está encogiendo y está vibrando como una campana solitaria en la oscuridad. El hecho de que este proceso sea invisible a simple vista no lo hace menos real, solo lo hace más misterioso. Estamos ante un fenómeno de una escala global que ocurre en un silencio absoluto, transformando nuestra visión del cosmos de una galería de estatuas de piedra a un teatro de transformaciones violentas y sutiles. La Luna se está haciendo pequeña, y en ese proceso nos está obligando a hacer nuestra ciencia mucho más grande para poder entenderla. Si la idea de una Luna que se encoge y vibra como una campana de cristal resulta perturbadora, el siguiente enigma nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la química básica en el vacío del espacio. Durante más de medio siglo, la narrativa científica sobre nuestra vecina más cercana fue absoluta y categórica. La Luna es el lugar más seco del sistema solar. Los astronautas de las misiones Apolo regresaron con cajas llenas de rocas y polvo que, tras ser analizadas en los laboratorios más avanzados de la Tierra, revelaron una ausencia casi total de compuestos volátiles. Eran piedras que hacían que el desierto de Atacama pareciera una selva tropical en comparación. Para la NASA de los años 70, la Luna era un mundo calcinado,
una reliquia de un pasado violento donde cualquier rastro de agua se había evaporado hacía eones, perdida para siempre en la negrura del espacio interplanetario. Sin embargo, en la última década, esa certeza se ha evaporado, dejando paso a una realidad mucho más compleja y extraña. El agua no solo existe en la Luna, sino que se encuentra en lugares donde, según todas las leyes de la física térmica, no debería estar. Para entender la magnitud de este misterio, debemos visualizar las condiciones extremas de la superficie lunar. Sin una atmósfera que regule la temperatura, la Luna es un mundo de contrastes brutales. Durante el día lunar, que dura aproximadamente 14 días terrestres, el Sol castiga la superficie sin piedad, elevando las temperaturas hasta los 127 grados centígrados. En el vacío, esto es suficiente para que cualquier molécula de agua hierva instantáneamente y se disipe. Por la noche, el termómetro cae en picado hasta los 173 grados bajo cero. Bajo estas premisas, la ciencia aceptó una única excepción. El agua solo podría sobrevivir en forma de hielo en los llamados puntos de sombra eterna, cráteres profundos en los polos lunares donde el Sol nunca se asoma. Pero en 2020, un anuncio cambió las reglas del juego. El Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, SOFIA, un telescopio montado en un Boeing 747 modificado que vuela por encima de la mayor parte del vapor de agua de la atmósfera terrestre, detectó moléculas de agua, H2O, en el cráter Clavius, una de las formaciones más visibles desde la Tierra, y lo más importante, una zona bañada por la luz solar directa. Este hallazgo no solo fue una sorpresa, fue un choque frontal contra la lógica científica. ¿Cómo es posible que moléculas de agua sobrevivan al calor abrasador del mediodía lunar sin evaporarse? No estamos hablando de una gran masa de agua líquida, por supuesto, sino de una concentración equivalente a una botella de 350 mililitros atrapada en un metro cúbico de suelo lunar. Pero incluso esa cantidad es un milagro físico. La gran pregunta que los científicos intentan responder es: ¿dónde se esconde esta agua para no ser destruida por el Sol? Una de las teorías más fascinantes nos lleva a un nivel microscópico, al corazón del regolito lunar. La Luna está siendo bombardeada constantemente por micrometeoritos, pequeñas partículas de polvo espacial que viajan a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. Cuando uno de estos proyectiles impacta contra el suelo lunar, la energía cinética se transforma instantáneamente en un calor tan intenso que funde el suelo, creando pequeñas perlas de vidrio volcánico o aglutinados. La hipótesis actual sugiere que las moléculas de agua podrían estar atrapadas dentro de estas perlas de vidrio, protegidas del vacío y del calor extremo, como si estuvieran en una cápsula del tiempo microscópica. En este escenario, el agua no estaría sobre la Luna, sino dentro de su piel vítrea, distribuida en una red invisible que cubre vastas extensiones de su territorio iluminado. Pero la procedencia de esta agua es un misterio aún mayor. Si el agua se está evaporando constantemente, algo debe estar reponiéndola. Aquí es donde entra en juego una forma de alquimia cósmica impulsada por el Sol. El Sol no solo emite luz, también lanza un flujo constante de partículas cargadas conocido como viento solar, compuesto principalmente por núcleos de hidrógeno o protones. Cuando estos protones impactan contra la superficie de la Luna, interactúan con los minerales ricos en oxígeno que forman las rocas lunares, como los silicatos. A través de un proceso químico complejo, el hidrógeno del Sol se une al oxígeno de la roca para formar primero hidroxilo, o OHL, y, eventualmente, agua, H2O. Es una imagen poética y a la vez técnica. La Luna, en su aparente esterilidad, actúa como una fábrica química que convierte el aliento de una estrella en la sustancia más vital para la vida. Sin embargo, esta explicación plantea nuevos dilemas. Si el agua se crea continuamente por el viento solar, ¿por qué no vemos una acumulación masiva?
¿Cuál es el ciclo del agua en un mundo sin nubes ni ríos? Algunos investigadores sugieren que existe una danza molecular diurna. Durante las horas más frías del amanecer lunar, las moléculas de agua se adhieren a la superficie de los granos de polvo. A medida que el sol sube y la temperatura aumenta, estas moléculas ganan energía y comienzan a saltar por la superficie en un proceso de desorción térmica, buscando lugares más fríos. Algunas escapan al espacio, pero otras podrían quedar atrapadas en microsombras o ser absorbidas por la estructura porosa del suelo. Es un ciclo dinámico y efímero que ocurre a una escala molecular, transformando nuestra percepción de la Luna de un objeto estático a un sistema químico activo y vibrante. La importancia de este descubrimiento trasciende la curiosidad científica. Si el agua está presente en el lado iluminado de la Luna, las futuras misiones humanas, como el programa Artemis, no tendrán que limitarse a los peligrosos y gélidos cráteres del Polo Sur. La Luna se convierte, en teoría, en una gigantesca estación de servicio espacial. El agua es mucho más que algo para beber. Es la clave para la conquista del sistema solar. Al separar el hidrógeno del oxígeno mediante electrólisis, podemos obtener combustible para cohetes y aire respirable. Si podemos aprender a extraer esta agua atrapada en el cristal o en el regolito, la Luna dejará de ser un destino de visita para convertirse en el puerto de salida hacia Marte y más allá. Pero antes de que podamos explotar este recurso, debemos entender su fragilidad. El agua lunar no es como el agua de la Tierra. No hay océanos subterráneos ni acuíferos. Es una presencia fantasmal, una firma infrarroja que nos dice que el universo es mucho más ingenioso de lo que imaginamos para preservar sus tesoros. La detección de H2O molecular en el cráter Clavius nos obliga a mirar el regolito lunar con nuevos ojos. Cada grano de arena gris podría ser un contenedor, cada impacto de micrometeorito una oportunidad química. Estamos empezando a comprender que la Luna tiene una hidrosfera invisible y extremadamente tenue. Este descubrimiento ha reabierto debates sobre otros cuerpos celestes sin atmósfera, como Mercurio o los asteroides, sugiriendo que el agua podría ser un componente mucho más común de lo que pensábamos en el vacío del espacio. La Luna, que durante siglos fue el símbolo de lo inalcanzable y lo inerte, nos está enseñando que incluso en las condiciones más hostiles, la naturaleza encuentra grietas donde esconder los ingredientes de la vida. El enigma del agua en el lado iluminado es un recordatorio de que la exploración espacial es un ejercicio de humildad. Pensamos que con las misiones Apolo habíamos cerrado el libro de la Luna, cuando en realidad solo habíamos leído el prólogo. La presencia de estas moléculas desafiantes, sobreviviendo al sol abrasador, nos dice que algo muy raro y maravilloso está pasando en la Luna. Estamos ante un mundo que respira agua en forma de gas, que la fabrica a partir de partículas solares y que la protege en cápsulas de cristal. A medida que nuestras sondas y, pronto, nuestros astronautas comiencen a excavar ese suelo gris, cada gramo de humedad extraído será un testimonio de nuestra capacidad para ver más allá de las apariencias. La Luna no está seca, está esperando a que entendamos su propia y extraña forma de estar húmeda. Este es el corazón de la nueva frontera lunar, un desierto que esconde un oasis molecular, un misterio que se esconde a plena vista bajo la luz de un sol que, paradójicamente, debería haberlo destruido hace miles de millones de años. Si la presencia de agua en el lado iluminado de la Luna desafía nuestra lógica química, existe otro fenómeno que desafía nuestra comprensión de la física planetaria y la geología, los llamados lunar swirls o remolinos lunares. Imagine que está sobrevolando la vasta y monótona llanura del Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas. Bajo su nave, el paisaje es una sucesión infinita de grises, sombras de cráteres
y extensiones de polvo volcánico antiguo. De repente, como si un gigante hubiera derramado crema en un café negro o hubiera trazado caligrafía fantasmagórica sobre el suelo, aparece una estructura sinuosa, brillante y curvilínea que se retuerce sobre la superficie. No es una montaña, no es un valle y no es el borde de un impacto. Es Reiner Gamma, el ejemplo más famoso de uno de los misterios más persistentes de la astronomía. Una mancha de luz que no debería estar allí, protegida por un escudo invisible que la ciencia apenas está empezando a cartografiar. Para entender qué son estos remolinos, primero debemos comprender cómo envejece la superficie de la Luna. En la Tierra, el paisaje cambia por la erosión del viento, el agua y la actividad biológica. En la Luna, el agente de cambio es el espacio mismo. El satélite carece de una atmósfera protectora y de un campo magnético global que desvíe las partículas cargadas. Como resultado, la superficie lunar está bajo un bombardeo constante de lo que llamamos meteorización espacial. El viento solar, un flujo incesante de protones y electrones de alta energía provenientes del Sol, golpea el regolito lunar minuto tras minuto, siglo tras siglo. Este castigo radiactivo provoca cambios químicos en los granos de polvo, oscureciéndolos. Es, en esencia, un bronceado cósmico. Con el paso de los millones de años, las superficies más expuestas se vuelven más oscuras, mientras que los materiales recién excavados por impactos recientes son más brillantes. Sin embargo, los remolinos lunares rompen esta regla de forma espectacular. Son extremadamente brillantes y parecen mantenerse jóvenes, como si el tiempo y el sol no pasaran por ellos. La clave de este misterio se reveló cuando las sondas espaciales comenzaron a medir algo invisible sobre estas manchas brillantes: el magnetismo. La Tierra posee un campo magnético global, generado por el movimiento de su núcleo de hierro fundido, que actúa como un escudo protector contra la radiación solar. La Luna, por el contrario, es un cuerpo que se considera magnéticamente muerto. No tiene un dínamo interno activo, no tiene un norte ni un sur magnético global. Pero, de manera inexplicable, existen islas de magnetismo localizadas, zonas donde la corteza lunar está intensamente magnetizada. Y, casi sin excepción, cada vez que encontramos un remolino lunar visual, encontramos una anomalía magnética debajo. Estos campos magnéticos actúan como mini magnetosferas, pequeños escudos de fuerza que desvían el viento solar lejos de ciertas áreas. Imagine una tormenta de arena donde, en medio del caos, hay pequeños paraguas invisibles que mantienen el suelo debajo de ellos perfectamente limpio y seco. Eso es lo que ocurre en lugares como Reiner Gamma. El campo magnético local desvía los protones del viento solar, evitando que golpeen y oscurezcan el regolito. El resultado es una zona de suelo que conserva su brillo original, contrastando fuertemente con las áreas circundantes que han sido calcinadas por la radiación. Lo que vemos como un remolino es, en realidad, la sombra de un escudo magnético proyectada sobre el polvo lunar. Pero aquí es donde el misterio se vuelve profundo y casi perturbador para los geólogos planetarios. ¿De dónde salieron estos imanes aislados? ¿Cómo puede un mundo que carece de un campo magnético global tener parches de magnetismo tan potentes y localizados? Aquí entramos en el terreno de las teorías en competencia, cada una más fascinante que la anterior. La primera teoría sugiere que estos campos magnéticos son los fantasmas de un pasado glorioso. Algunos científicos proponen que, hace miles de millones de años, la Luna tenía un núcleo líquido en rotación que generaba un campo magnético global similar al de la Tierra. A medida que la Luna se enfrió, ese dínamo se apagó, pero ciertas rocas volcánicas ricas en metales, que estaban en estado líquido en aquel entonces, se enfriaron y solidificaron en presencia de ese campo magnético, congelando la dirección y la intensidad del magnetismo en su estructura.
Serían, por tanto, fósiles magnéticos, restos de una era en la que la Luna era un mundo mucho más activo y parecido a la Tierra. Sin embargo, esta teoría tiene dificultades para explicar por qué el magnetismo es tan intenso en puntos tan específicos y por qué las formas de los remolinos son tan fluidas y complejas. La segunda teoría nos lleva a un evento catastrófico: los impactos de cometas. Un cometa no es solo una bola de hielo y roca. Cuando choca contra la superficie de un cuerpo sin atmósfera a velocidades hipersónicas, genera una nube de gas ionizado, un plasma, que se expande a una velocidad increíble. Algunos investigadores sostienen que esta nube de plasma, al interactuar con el campo magnético tenue del espacio o con el propio impacto, podría haber amplificado y comprimido las líneas de fuerza magnética, inyectándolas en el suelo lunar en el momento del choque. Esta teoría es atractiva porque explicaría la forma de los remolinos. Los patrones sinuosos y entrelazados se parecen mucho a los remolinos que veríamos en una nube de gas o en un fluido en movimiento. Reiner Gamma, con su forma de renacuajo u óvalo alargado, parece la huella de algo que fluyó sobre la superficie, no de algo que surgió desde abajo. Existe una tercera posibilidad, más reciente y técnicamente compleja, que involucra el movimiento del polvo lunar. Sabemos que el polvo de la Luna, el regolito, es extremadamente extraño. Debido al bombardeo constante de rayos ultravioleta y rayos X, los granos de polvo adquieren una carga electrostática. En la Luna, el polvo flota, levita sobre la superficie debido a la repulsión eléctrica. Algunos científicos sugieren que los campos magnéticos locales interactúan con este polvo levitante, clasificando los granos por tamaño o por su contenido de hierro. En este escenario, los remolinos no serían solo una cuestión de bronceado solar, sino una acumulación selectiva de granos de polvo más finos y brillantes, atrapados en las líneas de fuerza de estos imanes naturales. Es una imagen de una complejidad asombrosa, una danza electromagnética que ocurre a milímetros del suelo, donde las fuerzas invisibles del magnetismo y la estática esculpen el paisaje en tiempo real. Para un observador humano, caminar a través de Reiner Gamma sería una experiencia surrealista. No sentiría nada diferente. Sus brújulas se volverían locas, girando sin control a medida que cruza las líneas de flujo magnético, pero sus ojos verían un suelo que parece emitir una luz propia, un gris tan pálido que se acerca al blanco, rodeado de un mar de ceniza oscura. No hay cráteres que expliquen el cambio de color. No hay cambios en la elevación. Es simplemente una marca de nacimiento magnética, un tatuaje impreso en la piel de la Luna por procesos que todavía estamos debatiendo en los laboratorios. La importancia de resolver el enigma de los remolinos lunares va más allá de la geología pura. Si queremos establecer bases permanentes en la Luna, el problema de la radiación es nuestra mayor barrera. El viento solar y los rayos cósmicos son letales a largo plazo para los astronautas. Los remolinos lunares nos ofrecen un laboratorio natural para estudiar cómo los campos magnéticos a pequeña escala pueden proteger una superficie. Si podemos entender cómo estas anomalías naturales desvían la radiación de manera tan eficiente, podríamos, en el futuro, replicar esta tecnología para crear burbujas magnéticas artificiales que protejan nuestros hábitats. Estaríamos aprendiendo de la propia Luna cómo sobrevivir en ella. Además, estos remolinos son ventanas al interior profundo y al pasado olvidado de la Luna. Nos dicen que la historia térmica del satélite fue mucho más turbulenta y extraña de lo que indican los libros de texto tradicionales. Cada remolino es una anomalía, un error en el sistema, un recordatorio de que la Luna no es solo una roca, sino un archivo de eventos electromagnéticos masivos que han quedado grabados en su superficie. A medida que misiones como la Lunar Vertex de la NASA se preparan para aterrizar directamente en el corazón de Reiner Gamma, la expectación es máxima. Por primera vez,
llevaremos un magnetómetro y un rover directamente a uno de estos remolinos para medir centímetro a centímetro la fuerza del campo y la composición del polvo. Lo que encontremos allí podría confirmar si estamos pisando los restos de un antiguo núcleo planetario, la cicatriz de un cometa que pasó hace eones, o algo totalmente nuevo que la física aún no ha nombrado. Algo muy raro está pasando en la Luna, y los remolinos magnéticos son quizás su manifestación visual más hermosa y desconcertante. Son la prueba de que lo invisible tiene el poder de esculpir lo visible, y de que nuestra vecina más cercana todavía tiene muchos secretos escondidos en sus campos de fuerza. En la penumbra de la noche lunar, estas marcas brillantes siguen allí, protegidas por sus escudos fantasmas, esperando a que una especie lo suficientemente curiosa finalmente descifre el lenguaje magnético en el que están escritas. Cada curva de Reiner Gamma es una pregunta, y cada anomalía magnética es una pieza de un rompecabezas que abarca toda la historia del sistema solar. Entender los remolinos es entender el alma eléctrica de la Luna, una faceta de su existencia que ignoramos durante siglos mientras solo nos fijábamos en sus cráteres y sus mares de lava seca. A lo largo de los siglos, mientras la humanidad perfeccionaba el arte de observar el cosmos, surgió una categoría de eventos que desafiaba la descripción de la Luna como un objeto inerte y predecible. Imagine a un astrónomo del siglo XVIII, quizás el gran William Herschel, el descubridor de Urano, sentado frente a su telescopio en una noche despejada de 1787. Mientras recorre la geografía lunar, algo lo detiene en seco, en la zona de sombra de la Luna, donde no llega la luz del Sol. Observa lo que él describe como volcanes en erupción, 3 puntos de luz roja que brillan con la intensidad de una brasa en la oscuridad. Herschel, uno de los científicos más rigurosos de su tiempo, estaba convencido de que estaba presenciando actividad volcánica activa en el satélite. Sin embargo, hoy sabemos que la Luna no tiene volcanes activos desde hace miles de millones de años. Lo que Herschel presenció fue el inicio de uno de los misterios más antiguos, persistentes y controvertidos de la astronomía moderna: los fenómenos lunares transitorios, LTP por sus siglas en inglés. Estos fenómenos son, por definición, esquivos. Se manifiestan como destellos repentinos de luz, nubes de color que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos, o una pérdida temporal de nitidez en el fondo de ciertos cráteres, como si una neblina mística se hubiera posado sobre el suelo. Durante décadas, la comunidad científica oficial miró estos informes con un escepticismo feroz. Era fácil descartarlos como ilusiones ópticas, errores de las lentes de los telescopios antiguos, o simplemente distorsiones causadas por la atmósfera terrestre, la cual, al moverse, puede hacer que las estrellas titilen y que los detalles lunares parezcan fluctuar. Pero el problema es que los informes no cesaron. Desde monjes medievales en el siglo XII hasta observadores experimentados con equipos digitales en el siglo XXI, el catálogo de anomalías lumínicas en la Luna ha crecido hasta sumar miles de registros. Y hay un lugar que se repite con una frecuencia inquietante: el cráter Aristarco. Aristarco es, sin duda, el punto más extraño de la cara visible de la Luna. Es un cráter relativamente joven, de unos 450 millones de años, pero posee un albedo, o capacidad de reflexión, que es casi el doble que la de cualquier otra estructura lunar. Es tan brillante que puede verse a simple vista en ciertas fases. Pero Aristarco no solo brilla por su geología, es el epicentro de más de la mitad de todos los registros de LTP. Los observadores han reportado luces azules, destellos rojizos y, lo más intrigante, una especie de bruma que oculta los detalles del fondo del cráter, mientras las áreas circundantes permanecen perfectamente nítidas. Para un científico, esto es una pesadilla lógica. ¿Cómo puede haber neblina en un mundo que no tiene atmósfera? La respuesta a este enigma
nos obliga a abandonar la idea de que la Luna es un bloque sólido y estático y empezar a pensar en ella como un cuerpo que, aunque moribundo, todavía exhala. Una de las teorías más sólidas para explicar estos fenómenos es la liberación de gases atrapados en el interior. Como analizamos anteriormente, la Luna se está encogiendo y su corteza se está fracturando. Estas grietas, que se abren bajo la presión de la contracción térmica y las fuerzas de marea de la Tierra, podrían estar funcionando como válvulas de escape. Bajo la superficie, en bolsillos profundos, podrían quedar remanentes de gases volátiles como el radón, el helio o el argón, atrapados desde la formación del satélite o producidos por la desintegración radiactiva de elementos en el manto. Cuando una de estas fracturas se abre, el gas sale disparado hacia el vacío. En el proceso, levanta el finísimo polvo lunar, el regolito, creando una nube transitoria de partículas en suspensión. Aunque el gas se disipa casi instantáneamente en el vacío del espacio, por unos breves minutos, esa nube de polvo y gas puede reflejar la luz solar de manera anómala o refractarla, creando la ilusión de una neblina colorida o un cambio de brillo. En 1998, la sonda Lunar Prospector de la NASA detectó emisiones de radón 222 en el área de Aristarco, lo que proporcionó la primera evidencia química de que, efectivamente, la Luna todavía está eructando gases desde sus profundidades. Estos eventos no son volcanes en el sentido tradicional, sino más bien géiseres de polvo y gas, que ocurren en la oscuridad del silencio lunar. Pero la liberación de gases no explica todos los LTP. Hay destellos que duran apenas una fracción de segundo, tan rápidos que el ojo humano apenas puede procesarlos. Para estos casos, la explicación suele ser externa, el bombardeo incesante de meteoritos. La Luna no tiene una atmósfera que actúe como escudo. En la Tierra, un grano de arena espacial se quema en la alta atmósfera como una estrella fugaz, pero en la Luna, ese mismo grano golpea el suelo a velocidades de 20 o 30 kilómetros por segundo. La energía cinética se convierte en un destello de luz térmica que puede ser visto desde la Tierra con un telescopio modesto. Sin embargo, incluso aquí hay anomalías. Se han registrado destellos que parecen ocurrir en ráfagas o que se concentran en regiones específicas que no tienen una mayor probabilidad estadística de recibir impactos. Aquí es donde entra una teoría aún más exótica y fascinante: la electricidad estática y el efecto fuente del polvo lunar. La Luna es un entorno eléctricamente cargado. Durante el día lunar, la radiación ultravioleta del Sol arranca electrones de los granos de polvo, dándoles una carga positiva. En la línea que separa el día de la noche, el llamado terminador lunar, existe una diferencia de potencial eléctrico masiva. Se cree que esta diferencia de carga puede hacer que el polvo lunar, que es tan fino como el humo de un cigarrillo, levite, elevándose kilómetros sobre la superficie. En condiciones específicas, estas nubes de polvo cargado podrían generar descargas eléctricas, similares a los rayos en la Tierra, pero en un entorno de vacío. Estas descargas, conocidas como fenómenos piezoeléctricos, podrían ocurrir cuando las rocas ricas en cuarzo o silicatos son sometidas a la inmensa presión de los lunamotos. La presión mecánica se transforma en voltaje, y el voltaje se libera como un destello de luz. La confirmación más espectacular de que los LTP no son solo producto de la imaginación de astrónomos aficionados llegó durante la era Apolo. En julio de 1969, mientras el módulo de mando del Apolo 11 orbitaba la Luna esperando el regreso de Armstrong y Aldrin, los astronautas Michael Collins y sus compañeros recibieron un aviso desde el control en Houston. Astrónomos en la Tierra habían reportado un brillo anómalo en el cráter Aristarco. Los astronautas miraron por las ventanillas y confirmaron: hay un área que es considerablemente más luminosa que el área circundante. Parece tener algo de fluorescencia, que hombres entrenados, observando desde una distancia de apenas 100 kilómetros,
confirmaran un LTP en tiempo real, validó siglos de observaciones previas. No eran fallas de los telescopios, era la Luna manifestando una actividad física desconocida. A pesar de estas evidencias, el misterio de los fenómenos lunares transitorios sigue siendo uno de los campos más rebeldes de la astronomía. La dificultad radica en su naturaleza impredecible. No podemos programar un telescopio para observar un LTP porque no sabemos cuándo ocurrirán. Sin embargo, en la actualidad, proyectos como el sistema Neliota en Grecia utilizan telescopios de alta velocidad vinculados a software de inteligencia artificial para monitorear la cara oscura de la Luna de forma continua. Estos sistemas están capturando cientos de destellos, clasificándolos y separando los impactos de meteoritos de los eventos que parecen tener un origen interno. Lo que estos fenómenos nos dicen es que la Luna tiene un metabolismo residual. No es un cadáver geológico, sino un cuerpo en un estado de semiactividad. Los LTP son los espasmos de un mundo que todavía guarda calor, que todavía contiene gases bajo presión y que interactúa con el entorno electromagnético del sistema solar de formas que apenas estamos empezando a modelar en nuestras computadoras. Cada destello en Aristarco, cada neblina roja en el mar de las crisis, es una señal de que la Luna nos está ocultando algo sobre su estructura interna. Si los lunamotos son la prueba de que la Luna se está encogiendo físicamente, los LTP son la prueba de que todavía hay procesos energéticos fluyendo a través de sus fracturas. Para los futuros colonos lunares, entender estos fenómenos será una cuestión de supervivencia. Una liberación repentina de gas o una nube de polvo cargado electrostáticamente podría interferir con las comunicaciones, dañar paneles solares o afectar la salud de los astronautas durante una caminata lunar. Aristarco, el lugar de las luces misteriosas, pasará de ser un enigma astronómico a ser un sitio de investigación geofísica prioritaria. Algo muy raro está pasando en la Luna, y ha estado pasando durante siglos frente a nuestros ojos, a menudo ignorado por una ciencia que prefería la comodidad de un mundo muerto a la complejidad de uno que aún parpadea. Los LTP son recordatorios de nuestra propia limitación como observadores. Nos dicen que el universo no se apaga de golpe, sino que mantiene rescoldos de actividad mucho después de que su fuego principal se haya extinguido. La Luna, con sus luces fantasmales y sus nieblas imposibles, sigue siendo el gran faro del misterio, una invitación a mirar más de cerca, a dudar de nuestras certezas y a aceptar que, incluso en el objeto más estudiado del cielo, todavía hay espacio para lo inexplicable. La próxima vez que mire la Luna y vea un punto brillante, no asuma que es solo luz solar reflejada. Podría ser la Luna misma, exhalando un suspiro de gas o liberando una chispa de energía, recordándonos que ella también tiene una historia que contar, una que no termina con los mapas del pasado, sino que se escribe con cada nuevo destello en la oscuridad. Para culminar este viaje por las anomalías de nuestra vecina más cercana, debemos dirigir nuestra mirada hacia el lugar más enigmático y geológicamente dramático de todo el sistema solar interior, la cuenca de Aitken, en el polo sur Aitken, situada en el lado oculto de la Luna. Durante siglos, el lado oculto fue el lienzo en blanco de la imaginación humana, un territorio prohibido a la observación directa desde la Tierra debido al acoplamiento de marea que hace que la Luna siempre nos muestre la misma cara. No fue sino hasta 1959, con la sonda soviética Luna 3, que pudimos vislumbrar por primera vez ese terreno accidentado, carente de los grandes mares de lava que dominan la cara visible. Sin embargo, lo que se escondía bajo la superficie de esa región remota resultó ser mucho más impactante que cualquier relieve visible. Gracias a la misión Grail de la NASA, que utilizó dos sondas gemelas para medir con una precisión exquisita las variaciones en el campo gravitatorio lunar,
descubrimos algo que desafía la comprensión de la estructura interna planetaria, una anomalía de masa tan colosal que ha sido descrita como un monstruo metálico enterrado bajo la corteza. Imagine que está caminando sobre una llanura inmensa y de repente siente que su peso aumenta ligeramente, como si el suelo debajo de sus pies intentara tirar de usted con una fuerza invisible pero tangible. Eso es lo que experimentan los satélites al sobrevolar la cuenca de Aitken. Bajo esta depresión gigante, que tiene unos 2.500 kilómetros de diámetro y 13 kilómetros de profundidad, siendo uno de los cráteres de impacto más grandes, profundos y antiguos de todo el sistema solar, existe una concentración de masa de proporciones titánicas. Se encuentra a cientos de kilómetros de profundidad y se extiende sobre un área que triplica el tamaño de la isla de Hawái. Los datos indican que se trata de una masa metálica densa, probablemente compuesta de hierro y níquel, que pesa aproximadamente 2.18 quintillones de kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, es como si alguien hubiera enterrado una cordillera entera de metal puro bajo el polvo lunar. La existencia de esta anomalía plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo llegó eso allí? ¿Y por qué no se hundió hasta el centro de la Luna? Según las leyes de la diferenciación planetaria, cuando un mundo está en estado fundido, los materiales más pesados, como los metales, deberían descender de forma natural hacia el núcleo, mientras que los materiales más ligeros flotan para formar la corteza. Sin embargo, esta masa está atrapada en el manto superior. La teoría más aceptada y fascinante es la del núcleo superviviente. Se cree que, hace unos 4.000 millones de años, un asteroide metálico gigante, un embrión planetario fallido, colisionó con la Luna a una velocidad relativamente baja, pero con una masa devastadora. En lugar de pulverizarse por completo o de fundirse con el resto del satélite, el núcleo de hierro de ese intruso espacial quedó incrustado en la Luna. Debido a que el manto lunar ya se estaba enfriando y volviéndose más viscoso, el metal no pudo hundirse más y quedó suspendido allí, como una bala de cañón atrapada en una red de gelatina espesa. Este descubrimiento transforma nuestra visión de la Luna de una manera radical. Ya no es solo un cuerpo que se encoge, que exhala gases o que guarda agua en sus cristales. Es también un cementerio de mundos perdidos, un archivo físico que conserva en su interior los restos de las colisiones violentas que dieron forma al sistema solar primitivo. La anomalía de masa de Aitken no es solo un objeto de estudio geológico, es una perturbación que afecta la navegación de cada nave espacial que enviamos. Los ingenieros de la NASA y de otras agencias deben calcular con precisión estas lumpines o irregularidades gravitatorias para evitar que las sondas se desvíen de su curso o terminen estrellándose. La Luna, en su lado oculto, posee una firma de gravedad tan irregular que parece tener un latido magnético y gravitacional propio, dictado por los cadáveres de asteroides enterrados en su vientre. Al unir todas estas piezas, los terremotos que duran una hora, la contracción de su circunferencia, el agua imposible en las zonas soleadas, los remolinos protegidos por escudos magnéticos fantasmas, los destellos de luz intermitentes y la masa metálica colosal en sus profundidades, emerge un panorama completamente nuevo. Algo muy raro está pasando en la Luna. No es una afirmación de ciencia ficción. Es el reconocimiento científico de que nuestra vecina más cercana es un mundo de una complejidad asombrosa que apenas estamos empezando a descifrar. Por décadas, caímos en la complacencia de creer que la Luna era un mapa terminado. Pensamos que, al haber caminado sobre ella en 6 ocasiones, ya no tenía nada más que decirnos. Qué equivocados estábamos. Lo que hoy llamamos misterios o rarezas son en realidad las fronteras de nuestro conocimiento actual. La Luna está pasando por un renacimiento en la conciencia humana. Con el programa Artemis y la construcción de la Gateway lunar, estamos a punto de pasar de ser visitantes temporales a residentes permanentes de este mundo gris. Y es precisamente en esas anomalías
donde encontraremos las claves de nuestro futuro. El agua del lado iluminado nos proporcionará el hidrógeno para viajar a Marte. Los remolinos magnéticos nos enseñarán a construir escudos contra la radiación, y las fallas de empuje nos obligarán a diseñar una arquitectura capaz de resistir la vibración de un mundo que se encoge. La Luna es, en última instancia, un espejo de nuestra propia curiosidad. Cada vez que descubrimos algo extraño en ella, lo que realmente estamos descubriendo es una falla en nuestros modelos previos, una invitación a pensar de manera más profunda sobre cómo funcionan los planetas. No hay nada sobrenatural en el hecho de que la Luna se encoga o que guarde metal en su interior. Lo que es verdaderamente extraordinario es que un objeto que ha estado allí, a la vista de todos desde el inicio de la humanidad, todavía tenga el poder de dejarnos con la boca abierta. La Luna no es un fósil inerte, es un laboratorio dinámico, un testigo de la historia cósmica que todavía tiene mucho que revelar. A medida que las misiones humanas se preparen para descender nuevamente en las polvorientas llanuras del Polo Sur, los astronautas no irán solo armados con banderas y cámaras, sino con una nueva humildad científica. Sabrán que el suelo que pisan puede temblar durante horas sin previo aviso. Sabrán que, bajo sus pies, una masa de metal del tamaño de un país altera la atracción del abismo. Sabrán que, en la oscuridad, un destello de gas radón podría iluminar su camino. Esta rareza lunar es, en realidad, la vitalidad de un mundo que se niega a ser olvidado. Concluimos este análisis reconociendo que lo extraño no es la Luna en sí, sino nuestra persistente subestimación de ella. El satélite que inspiró poemas, mitos y la primera gran carrera tecnológica del siglo XX está listo para protagonizar la mayor aventura del siglo XXI. Lo que hoy vemos como anomalías inexplicables, mañana serán los recursos naturales y las leyes geofísicas sobre las cuales construiremos la primera civilización extraterrestre de la humanidad. La Luna se está transformando ante nuestros ojos, dejando de ser un objeto muerto para revelarse como un mundo vibrante, magnético y lleno de secretos metálicos. Estamos ante el final de la era de la observación y el comienzo de la era de la comprensión profunda. Algo muy raro está pasando en la Luna, y lo más emocionante de todo es que estaremos allí para presenciarlo, para estudiarlo y finalmente, para convertir ese misterio en nuestro nuevo hogar entre las estrellas. El centinela silencioso ha comenzado a hablar, y es hora de que la humanidad aprenda, de una vez por todas, a escuchar lo que la Luna tiene que decir.